Vamos a continuar hablando en esta mañana acerca de una temática que hemos estado anunciando y que hemos comenzado el día viernes. El día viernes estuvimos hablando acerca de las tetradas de sangre o de las lunas de sangre, y estuvimos hablando de cómo la expansión celestial denuncian las obras de Dios y cómo las señales que existen en los cielos, luna, sol y estrella, nos están demarcando el calendario profético de Dios. Antes de eso, quiero que usted abra su Biblia en el libro exactamente de Lucas, en el capítulo número 21 y el verso número 28. Y el capítulo de Lucas 21-28 dice lo siguiente: cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Qué cosas? Aquellas cosas que el Señor declara a sus discípulos, y por consiguiente tenemos una relación para entender. 21 de Lucas va muy relacionado con 24 de Mateo. Ahora, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice: erguíos, levantad y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, cuando estamos explicando, hemos dicho que todo comienza en un texto muy clave en las Escrituras. Génesis capítulo 1 verso 14 nos dice y nos refiere a la Biblia que Dios creó la lumbrera mayor y menor, o sea, la luna y el sol, para poder separar el día de la noche. Y dice: y esto también será para estaciones, señales para las estaciones. Hemos dicho y explicamos, y quiero hacer una breve reseña del día viernes para aquellos que no estuvieron, que cuando la Biblia nos dice en el Génesis 1:14 estaciones, señales y estaciones, algunas veces por regla general tendemos a pensar que estaciones se refiere a las diferentes etapas del año: otoño, primavera, verano, invierno. Pero cuando nosotros vamos a leer las Escrituras, es importante saber que el original, o mejor dicho, el Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo, algunos textos y algunos libros en el antiguo arameo, y el Nuevo Testamento en lo que es el original griego. Ahora, cuando nosotros comenzamos a desarrollar y a poder intensificar y poder descubrir lo que hay en la revelación del capítulo 1 verso 14 del libro de Génesis, vamos a encontrar que las estaciones no necesariamente se refieren a lo que se llama las estaciones como nosotros conocemos, sino que ahí utiliza una palabra que dice moedín, y la palabra moedín significa fiestas. La palabra moed significa fiesta, la palabra moedín significa fiesta, o sea, una palabra en singular, la otra en plural. Entonces Dios demarca y dice: serán señales para las fiestas. ¿Qué tipo de fiesta? La Biblia nos menciona que Dios establece, y eso lo comienza a practicar su pueblo llamado Israel, 7 fiestas. Estas fiestas no son fiestas de los judíos, no. Muchas veces nos hemos equivocado en la forma como muchas veces la cristiandad ha interpretado la fiesta de Israel. No necesariamente las fiestas que practican hasta el día de hoy Israel son fiestas de los judíos o fiesta de Israel, sino que la Biblia nos dice, y eso lo vemos descrito en el Levíticos capítulo 21, el capítulo 23 de Levítico, si nos dice que el Señor habla a Israel y dice: haréis esta celebración y convocaréis a mi pueblo para que celebre fiesta delante de mí. O sea, lo que estamos entendiendo que esas fiestas no son fiestas del pueblo de judío, sino que son fiestas del Señor, o sea, santas convocaciones. Ahora, tengo que darle esta reseña para que usted entienda lo que realmente estamos viendo hoy nosotros como señales en los cielos. Entonces, estas fiestas, convocaciones santas establecidas y puestas en el orden divino por Dios mismo, serían también fiestas que demarcarían acontecimientos y eventos proféticos, no solamente para Israel, sino para el mundo entero. La Biblia es uno de los libros con mayor evidencia profética que tenemos en el planeta Tierra. Lo más que podemos nosotros encontrar es de una forma continua la panorámica profética. La encontramos desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Los 66 libros que contiene la Biblia, cada uno de ellos contienen material más que suficiente profético.
Entonces es de notar que toda revelación verdadera que procede de Dios tiene que tener una firme, sólida base bíblica. Nosotros no podemos hacer conclusiones y deducciones en el ambiente o en la perspectiva profética siguiendo bases teóricas o humanísticas o filosóficas o ciertas ideologías humanas, sino tenemos que entender que podemos, para poder proceder correctamente a la interpretación, usar la propia palabra de Dios. O sea, mientras estudias la escatología y los diferentes escenarios proféticos, te has puesto a pensar alguna vez qué clase de conocimiento y qué es lo que Dios quiere que tú entiendas personal y evidentemente. Eso es una pregunta muy interesante. Ahora, hay otra segunda pregunta. ¿Qué tiene que ver esto, lo que son las señales proféticas, con el sol, la luna y aún las mismas estrellas? Ya que tanto se nombra, inclusive hoy en día lo que más se está nombrando desde el año pasado 2014 son las tétradas de sangre. O sea, cuando dice la palabra tétrada significa 4 lunas de sangre que van a ser vistas durante un periodo aproximadamente de 2 años. Durante el año 2014 se vieron 2 tétradas, 2 lunas de sangre, y el año 2015 se van a ver otras 2 lunas de sangre. Nosotros estamos a punto ya de ver la tercera luna de sangre. ¿Cuándo va a ser esto? Va a ser el próximo sábado 4 de abril, donde se va a ver lo que se llama la tercera luna de sangre. Evidentemente hemos visto ya el 20 de marzo lo que es el eclipse solar. No se vio en la parte de América, pero se vio en gran parte de Europa, con efectos y repercusiones que ocasionó el gran eclipse solar que duró aproximadamente 78 minutos. Ahora, es importante que nosotros podamos observar claramente que la otra luna de sangre será, la final tétrada será el 28 de septiembre de este año en curso, 2015. Ahora, es evidente como nunca, iglesia, que nosotros, el mundo, la iglesia e Israel, estamos experimentando un cada vez más mayor peso de gloria al desarrollar lo que se llaman los temas proféticos. Por eso que estamos hablando acerca de esto, ya que estamos viendo en el mismo epicentro de los acontecimientos más proféticos que la Biblia ha determinado para el tiempo final o la hora del tiempo final. Cuanto más y más estudiamos las profecías bíblicas, nos vamos a dar cuenta que tenemos más y más evidencia que nos demarca el cumplimiento y el conocimiento acerca de aquellas verdades claras que Dios ha dejado encriptadas, pero que ahora son reveladas a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos discernir, entender y comprender en qué tiempo del reloj y del calendario divino de Dios estamos viviendo. Recuerde que Dios nunca está sujeto al tiempo tuyo y mío, o sea, el tiempo, diríamos, crono, al que es lo que tenemos nosotros bajo el efecto o la demarcación de un reloj que funciona de diferentes características. El calendario y el reloj de Dios no es lo que nosotros usamos. Él usa los cielos como un calendario profético. Entonces nosotros tenemos que entender que hoy más que nunca hay razones más que suficientes para recordar lo que Dios le comunicó al profeta Daniel. En el capítulo 12 Daniel dice que en los últimos días, acerca de las cosas que Dios le estaba mostrando a Daniel, Dios le advirtió y le dice: Daniel, cierra el libro de esta profecía, porque esto no será sino hasta el tiempo del fin. Ese tiempo del fin, de la cual Daniel distaba hace más de 2700 años, es el tiempo que tú y yo estamos viviendo en esta generación. Entonces, otro principio que Dios le dijo a Daniel es: los entendidos entenderán. Es evidente que no todo el mundo va a entender el tiempo, la razón del movimiento profético, los acontecimientos y señales. Ahora recuerde bien, Dios el Padre dijo claramente de una forma muy especial en el libro que he mencionado, Génesis 1:14, que estas señales serán para estaciones. Es evidente que una de las cosas que nos llama la atención, y permita que luego más adelante lo desarrolle, es que en estas tétradas de sangre coinciden justamente con fiestas que eran convocación a Dios por Israel. Evidentemente el año pasado cayó en la fecha de Pascua y cayó en la fecha de Tabernáculo. Ahora vuelve otra vez a pasar en la fecha 4 de abril y 28 de septiembre
igualmente cae en fiesta de Pascua y en fiesta de Tabernáculo. Esto es importante. Recuerde claramente que el Señor dijo: estas señales serán para las estaciones. Cada vez que hay una señal en el cielo, en la luna, en el sol, en las estrellas, en la dimensión del espacio que Dios ha creado, el universo, recuerde que son señales que Dios está dando. Y cuando estas van conectadas con fiestas, Moed o Moedín, entonces realmente el efecto de realce del sector o de la palabra profética se hace mucho más necesaria de entender y comprender qué es lo que hay. Ahora, no todo el mundo va a entender el movimiento profético. Dios advierte y dice: los entendidos entenderán. Entonces es importante que nosotros podamos conocer esto. Una de las cosas también que nos llama la atención en el capítulo 12 de Daniel es que el conocimiento, dice, la ciencia será aumentada. Y muchas veces hemos creído que solamente Dios se refería a la parte del conocimiento intelectual, el avance científico y tecnológico que hoy en día nosotros somos testigos. Pero la Biblia, cuando habla acerca de que la ciencia en el original hebreo significa el conocimiento, será aumentado. Hoy en día la sociedad se conoce como la sociedad del conocimiento o la sociedad de la información. Ahora, es importante que entonces Dios dijo: en los últimos días los entendidos entenderán y el conocimiento será aumentado. Quiere decir que es una de las cosas interesantes. Lo que nosotros hace 10 décadas atrás, o mejor dicho, una década, atrás, o 2 décadas atrás, no percibíamos, no veíamos, lo estamos viendo de una forma tan clara como que está frente a nuestros propios ojos. ¿Por qué? Porque es parte de la esencia del cumplimiento. Entendidos entendiendo y conocimiento ampliado. Hay muchos textos que nos hablan acerca de esta evidencia. Es más, la Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas nos pertenecen a nosotros. Y la Biblia nos habla que entonces en el conocimiento que es ampliado, Dios va a revelar las cosas que están secretas. Entonces cuando Dios revela las cosas que son misterios en su presencia, entonces Dios las revela, dejan de ser misterios para ser evidencias conocidas, interpretadas y que nosotros podamos entenderla. Entonces es evidente que hoy más que nunca tenemos la necesidad de iglesia. Yo podría hablar de muchos temas de milagro, de sanidad, que es muy importante, y nosotros somos una iglesia que creemos en milagro, sanidad y liberación. Podría hablar de muchísimos temas que está llena la Biblia. Hay cientos y cientos de temas en la que nosotros podíamos predicar, pero yo pienso en esta hora, y es un consenso de unidad entre muchos ministerios que estudiamos continuamente la escatología, que hay un tema muy importante que nosotros tenemos que predicar a la iglesia, y es el tema profético. Porque nunca ha habido una plataforma tan acelerada del movimiento profético como el que estamos viviendo hoy en esta generación. El que no quiera entender que las cosas no suceden por suceder, ni es coincidencia ni casualidad, sino que es la mano de Dios operando a través de los tiempos y de las edades, y que todo lo que pasa en el mundo, en todo el mundo entero, no obedece a un patrón de conducta humana ni casualidades que puedan ser conocidas por una mente natural, sino que es el cumplimiento exacto de todo aquello que Dios ha predicho hace 3,000, 3,500 y 2,700 años atrás. Esto es interesante. Uno se puede enamorar de la profecía porque el único que puede hablar con precisión y escribir la historia antes que la historia acontezca es Dios mismo. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces no creemos a lo que Dios nos dice por la palabra, la Biblia, la profecía. Entonces Dios tiene que usar evidencias que nosotros veamos que justamente lo que dice la humanidad, lo que dice la ciencia, lo que están diciendo los sistemas de gobierno, lo que dicen las diferentes plataformas diplomáticas del mundo, es lo que Dios ha dicho hace miles de años a través de su palabra. Entonces, si no creemos por lo que Dios ha dejado a través de la Biblia, su palabra escrita y revelada, entonces podamos creer que lo que está pasando frente a nosotros va relacionado con lo que ya Dios ha dicho de una
forma gloriosa. ¿Cuántos decimos amén a esto? Ahora, entonces es evidente que necesitamos y tenemos necesidad, iglesia, de intensificar el estudio de la profecía bíblica después de más de muchos años estudiar la palabra y la profecía. Yo creo que esta es la mayor experiencia que nosotros podemos experimentar, y cada día al comprender el mover profético de Dios en las naciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miremos otro. Es importante que nosotros, para entender estos detalles, como he dicho anteriormente, para entender cada uno de estos detalles, necesitamos también discernir que las estaciones y las señales van muy conectadas a lo que se llama la Biblia, lo que se llama las dispensaciones. O sea, la Biblia habla de 7 periodos bíblicos, 7 dispensaciones. A partir de Génesis capítulo 1 verso 3 comienza la primera dispensación. Cada dispensación, llamado dispensación o periodo establecido por Dios, marca un tiempo que va desde el periodo de la creación del hombre hasta luego lo que dice Apocalipsis 22, hasta cielo nuevo y tierra nueva. Por eso que las escrituras marcan 7 tiempos: cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que nos describe el libro de Apocalipsis, el capítulo número 21 y el verso número 1. Ahora, en Efesios capítulo 2, verso 7 y Efesios capítulo 3, verso número 2, vamos a observar lo siguiente. Todos y cada uno de esos periodos van realmente siendo marcados en todas las escrituras. ¿Por medio de qué? De un plan, de un diseño que Dios ha establecido perfecta, en orden y correctamente. Cada uno de ese plan, que es el diseño de Dios, Dios va marcando en la forma de cómo Él trata con la humanidad. Y cada uno de esos periodos Dios le ha dado oportunidad a la humanidad para que alcance el ser perdonado. Pero la mayor gracia, la mayor manifestación, el mejor o mayor periodo, no es que estamos desmereciendo los otros, es el tiempo que tú y yo estamos viendo sobre la faz de la tierra, porque este es el 6º periodo, llamado el periodo de la gracia. Ahora, la palabra, creo que yo creo de todo mi corazón que se está cumpliendo cada vez más de una forma muy especial. Dios no se manifiesta solamente en una tierra que Dios ha creado, sino que también Dios se manifiesta sobre los cielos de los cielos. Todo lo que Él ha creado, allí está la presencia de Dios, y es menester que nosotros podamos entender. Ahora, es importante, y esto lo digo y lo recalco en esta mañana: si tú no eres capaz de poder creer en lo que dice Génesis capítulo 1, verso 1, no tienes fundamento firme y sólido para creer en el resto de todo lo que Dios dice en las escrituras. O sea, el principio de interpretar, creer, aceptar lo que Dios dice en esa Biblia que tú tienes en tus manos, el secreto de creer está en 1:1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Diga conmigo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dígalo de vuelta, pero dígaselo a su hermano que está allí a su lado. O sea, si usted no es capaz de creer en esto, entonces usted no va a creer en nada todo el resto que dice la Biblia. Porque esto es como la llave de lo que va usted a ser llevado al leer las Sagradas Escrituras. Siempre entienda: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Parte de esa creación soy yo mismo, porque Dios creó también al hombre. ¿Cuántos decimos amén? O sea, no podrías creer que Dios dividió el Mar Rojo, ni que detuvo el sol cuando lo clamó Josué, ni creerías que Dios controla el sol, la luna, las estrellas, y que crea señales para que aparezcan en los cielos en momento específico de la historia, en el orden profético de Dios y de la historia del mundo. Si lo que realmente dice la Biblia acerca de la creación no lo crees o no consideras que es la verdad, ¿qué razón tendríamos de seguir creyendo en el resto de todo lo que dice la Biblia? Entonces, o crees todo o no crees nada. Diga conmigo: o creo todo o no creo nada. Entonces, esta es la razón por la que tenemos que entender y tenemos que sostener que creer profundamente en Dios
Cuando Dios mismo afirma y dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Ahora, ¿cómo yo puedo estar seguro que clamo a Dios y Dios me responde si no tengo la seguridad que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Para entender que Él me responde, yo tengo que creer de todo corazón, amén, que sí, Él creó los cielos y la tierra. Si no crees en el arrebatamiento, en que los creyentes se encuentran con Jesús en el aire, ¿cómo podrás saber cuándo venga el verdadero Jesús o el verdadero Mesías a la tierra? O sea, esto va unido. Y próximamente voy a estar predicando un tema que lo he predicado, pero voy a ampliar considerablemente, que vamos a hacer, a intentar de invitar mucha gente. Y es que voy a estar hablando el análisis acerca del arrebatamiento. Y vamos a estar hablando muchas cosas que no he hablado nunca. Por lo tanto, necesitamos entender, si no creemos en el arrebatamiento, que los creyentes se encuentran con Jesús en el aire, tampoco creemos en la segunda venida de Cristo. Porque ambas cosas van estrechamente unidas y son eventos que para que suceda uno tiene que suceder el otro. ¿Cuánto decimos amén a esto? O sea, creer profundamente cuando Dios mismo afirma y clama, o clamamos al Señor, es entender los misterios de Dios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces seguimos adelante con esto. Y este otro texto que lo hemos mencionado, simplemente lo paso, lo indico y lo leo muy rápidamente. Y dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, el texto que él mencionado hace un momento, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean para lumbreras en las expansiones de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Verso número 16. E hizo Dios, aleluya, claramente las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Quiere decir que esto va muy conectado a lo que Dios nos dice. Ahora miremos lo que dice el Salmo 147, verso número 4, verso número 5. Salmo 147, 4, 5 dice: cuando las estrellas, cuenta, Dios dice, Dios está hablando, cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. ¿Se ha puesto a pensar eso? La majestad, la dimensión, la magnitud del conocimiento de la omnisciencia de Dios, para poder contar cada estrella, y cada una de las estrellas las llama por su nombre. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? ¿Cuántas estrellas hay en el universo? Dígame usted cuántas. No se pueden contar. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham: así como la arena de la mar, así como las estrellas del cielo, será tu descendencia. Ahora, dice que Dios, el creador, el que hizo en el principio todo, dice que cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. Estamos hablando de miles de miles de miles de millones 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 de millones, y no sé cuánto tiempo estaríamos acá diciendo millones de estrellas que Él mismo ha creado. Por ejemplo, en una de las galaxias últimamente que la NASA acaba de descubrir, en un sector de una nueva galaxia, descubrieron que hay en ese lugar solo hay 300 trillones de estrellas. Solo en una parte de la galaxia, en una galaxia nueva. Es decir, es inmenso. Ahora, ¿qué verdad había en la revelación de lo que David expresa y esclarece en el Salmo 147, versos 4 y 5? Ahora, cuando yo veo que Dios llama a las estrellas por su nombre, entonces digo: oh Dios, también me conoces a mí íntima y personalmente. Aleluya, porque mientras en la tierra somos 7,000 millones de seres humanos, en las estrellas son trillones de millones de estrellas. Entonces quiere decir que si Dios llama a cada una de esas estrellas por su nombre, date cuenta que cómo sabe Dios tu nombre.
Es más, no solo sabe tu nombre, sabe tus pensamientos, sabe lo que anhela en tu corazón, sabe lo que guardas en tu vida, sabes cómo te has conducido ayer y cómo estás conduciéndote hoy, sabe a dónde vas a ir mañana y sabe cuánto te va a deparar en la semana. Por eso que es importante lo que dice la Biblia: encomienda al Señor tu camino, espera en Él y Él hará y concederá las peticiones de tu corazón. Es maravilloso encomendar mis caminos en un Dios todopoderoso que llama a las estrellas por su nombre. Aleluya. Usted puede aplaudir porque esto es una verdad gloriosa. Entonces, qué grande es nuestro Señor. Su poder es absoluto, su comprensión supera el entendimiento de cualquier mayor intelectual o mayor científico. Aleluya. Y podemos decir que aún los científicos están corroborando lo que Dios dice, y al fin y al cabo tienen que decir lo que Dios dice en su palabra. Y decía el otro día que el científico, ¿cómo se llama? Siempre me olvido este nombre. ¿Cómo se llama este científico muy eminente que tiene una enfermedad degenerativa? Hawking. Muy bien. Este hombre siempre había hablado del Big Bang, había hablado de la evolución, y hace un tiempo, y eso usted lo puede encontrar, él mismo reconoció que el universo no tiene que ver con el efecto del Big Bang. Ahora tuvo que retractarse y decir que el universo siempre ha sido eterno y siempre ha existido. Lo que sí no estoy de acuerdo con la otra parte que dice, porque siempre nos dice las cosas muy claras, y la otra parte que dice que el universo existió de la nada. No, eso lo corrijo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el universo no existe de la nada, existe porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En qué principio? En un principio de la eternidad, que solamente está la deidad divina de la omnisciencia de Dios. Ahora, es evidente que lo que tú puedes estar, una casa está frente a ti, eso no fue creado sencillamente por la casualidad o apareció de la nada. De la nada Dios hizo lo que es, pero no, aleluya, Dios no ha aparecido de la nada, sino que Dios siempre ha existido. Lo único que siempre ha existido, lo único que siempre ha sido es Dios, aleluya, y todas las cosas parten en base de esa prioridad, Dios. Diga conmigo, Dios. Entonces tenemos que decirle a este científico: lee y atrévete a discernir lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces tu deducción científica va a tener una correcta conexión para entender que estás dando la gloria al Creador cuando dices que el universo es eterno. Fue creado por un Dios también que es eterno. Aleluya. Entonces debemos entender, aleluya, muy claramente la diferencia que existe entre la astronomía y la astrología. Eso yo lo expliqué hace unos meses atrás. ¿Recuerdan ustedes? No recuerdan, entonces lo voy a decir. Porque algunas veces decimos las cosas y la gente se le olvida las cosas. Oh, amados, si yo quisiera que todos ustedes tuvieran una memoria retentiva para poder por lo menos mantener una semana el mensaje que usted está escuchando en esta mañana. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, sencillamente, si usted no capta todo lo que quisiera decir y todo lo que quisiera explicar, trate de ir por librería y llévese el CD, llévese el DVD y escúchelo durante toda la semana, y usted va a ver cómo eso se le va a quedar grabado en su mente, porque un mensaje tiene que ser escuchado por lo menos 7 veces para que quede en la memoria. Entonces debemos de entender muy claramente que la diferencia que existe entre la astronomía y la astrología, para no confundir y errar el camino, ya que estaremos relacionando cuáles son las señales de los cielos, y dentro del marco escatológico y profético, como lo es la señal del sol, la luna, las estrellas y todo el universo. Entonces, cuando nosotros estudiamos el universo, no estoy hablando de astrología. Astrología es hacer del universo el Dios de ellos. Las naciones, las religiones del mundo convirtieron al sol como el dios Baal, el dios sol. Convirtieron a la luna como Istar, la diosa también de adoración que veneran gran parte de la humanidad. O sea, no estoy hablando de ver los cielos como un símbolo o como un signo astrológico. No estoy hablando de los signos zodiacales. Estoy hablando de interpretar los tiempos de Dios conectados con el calendario profético que Dios ha creado. Yo creo la lumbrera, los sol, las estrellas para ser señales. ¿Está claro eso, sí o no? Entonces miremos otro punto. Dios, ¿quién controla los cielos? La Biblia dice que Dios controla los cielos de los cielos. Diga conmigo, Dios controla los cielos de los cielos. Oh, aleluya, esto es maravilloso. Todo está bajo el control de su gloria.
¿Por qué no dice al hermano que está a su lado: ¿y cómo no vas a creer que Dios también puede controlar tu vida? Si Dios controla los cielos de los cielos, ¿no puede controlar acaso tu vida? ¿No puede controlar acaso lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir? ¿No puede acaso tener gobierno y control para bendecirte y para darte gracia en tu trabajo, en tu empleo, aun cuando algunos no quieren ni siquiera verte? Clama a Dios y dile: Dios, toma control de esta empresa, y vas a ver cómo Dios va a tomar control por amor a ti. Por amor a ti, Dios va a tomar control de esa empresa. Entonces, lo hizo en la guerra de Josué. Paró el sol, la luna, todo el sistema fue parado. Lo hizo cuando retrocedió la sombra de 10 grados, cuando extendió 15 años de vida a Ezequías. Entonces, ¿qué evidencias tenemos en la Biblia de que Dios está en control absoluto sobre el sol, la luna, las estrellas? Todo el universo recuerda la batalla de la guerra que estaba librando Josué contra los enemigos de Israel. El Dios todopoderoso, escuche, el único y solo soberano Dios, creador de los cielos y de la tierra, tomó control del sol, la luna, la tierra, todo lo tomó el control. Y cuando Josué oró, como dice la palabra: clama a mí, yo te responderé. Y como el único que puede sujetar las cosas en el orden divino es Dios, entonces Dios, aleluya, Josué se dirigió al único, solo y verdadero Dios que puede controlar los cielos y la tierra. Aleluya, no es Istar, no es Baal, no, es Dios, el creador, el eterno, el soberano. Entonces él tomó control absoluto del sol, de la luna, de la tierra, y todo quedó estático sin moverse por casi un día completo, para que Josué ganara la guerra. El poder y control que Dios tiene sobre el sol, más allá de cualquier poder diabólico, psíquico, mental, metafísico, aleluya, no tiene comparación. Aleluya, no es la fuerza humana, no es el poder diabólico, no son las estructuras del infierno. No. Es que tenemos que comprender claramente que solamente Dios puede controlar los cielos de los cielos. Ahora, es interesante, y déjeme y permítame, porque yo me gozo cuando puedo compartir esto, y sé que algunos de ustedes lo han escuchado y otros lo escucharon pero se olvidaron. Vuelvo a repetirlo. Diga que está a su lado: no sé lo que le pasa al pastor, hoy está repitiendo. Pero es bueno que lo haga, porque yo me olvidé. Y si no lo repite, quizás no me recuerde más. Pero recuerde una cosa: una de las cosas interesantes que se descubrió en la NASA cuando estaban estudiando acerca del tiempo, y todo eso fue procesado a través de sistemas de programación en las computadoras. Entonces resulta que ellos se encontraron que el mundo le faltaba días. Le faltaba un día. Diga, le faltaba un día. Y entonces, cuando ellos hicieron los cálculos matemáticos en diferentes maneras, en un laboratorio, observaron claramente que el sol supera en tamaño al planeta Tierra 109 veces. Eso es lo primero que descubrieron. El sol es 109 veces mayor que la Tierra. O sea, la temperatura del sol es 15,000 millones de grados. ¿Cuánto? Centígrados estoy hablando, no estoy hablando Fahrenheit. Que en Fahrenheit sería mucho más. Multiplique eso y conviértalo a Fahrenheit, no sé ahora. Pero la superficie exterior de casi claramente, prácticamente 109 veces y 15,000 millones de grados en el sol. Esto es algo tremendo. Entonces, cuando ellos hicieron todo eso, nadie se acordaba de lo que había pasado. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que comenzó a investigar aquí y allá y no encontraban, había un día faltante en la programación. Hasta que un cristiano dentro de ellos dijo: ay, yo me acuerdo de algo. Yo me acuerdo de una escena bíblica. Hay una escena bíblica donde un hombre llamado Josué ora a Dios y Dios detiene todo casi un día, y le da victoria sobre los enemigos de Israel. Comenzaron a buscar y pusieron esa información en la computadora y recuperaron en ese momento 23 horas con 10 minutos. 23 horas con 10 minutos. Pero todavía, ¿qué faltaba? ¿Cuánto faltaba? ¿Cuánto faltaban?
Faltaban 50 minutos. Y dice, pero faltan todavía. Entraron 23 horas 10 minutos, pero todavía faltan 50 minutos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Comenzaron a indagar, nadie se acordaba. Y entonces el cristiano otra vez dice, me acuerdo de otro incidente. Un incidente cuando Dios a través de un profeta le dijo a un hombre llamado Ezequías que prepare su casa porque ciertamente morirá. Y este hombre se arrepintió, oró a Dios y dijo, Dios, extiéndeme la vida, dame la oportunidad. Y el profeta volvió antes de salir del palacio y le dijo, Dios te aumenta 15 años más de vida. Y dice, y eso es, la Biblia dice que retrocedió 10 grados la sombra del reloj, porque era dirigido por el sol. 10 grados, dice que retrocedió 10 grados. Y cuando ellos hicieron la forma comparativa en que descodificaron esa información, 10 grados equivalían a 50 minutos. Ahí están las 24 horas que faltaban. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es bueno. Entonces quiere decir que realmente, diga conmigo, Dios sí controla todo. Ahora, es interesante que el Señor nos dice a través de su palabra, gloria al Señor. Y si alguno me puede ayudar en la computadora y me pase la otra que no cambie aquí. Ayúdenme por favor ahí. Una persona tiene que estar siempre en la computadora, porque esto es tecnología y la tecnología falla, pero Dios no falla. Ahora nos dice en Lucas capítulo 21 verso 28, por lo tanto cuando estas cosas, es lo que hemos dicho al final, cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. ¿La salvación de quién? La salvación está cerca. Diga conmigo, la salvación está cerca. Pónganse de pie porque la salvación está cerca. Entonces, ahora entramos correctamente en esta forma rápida que estoy hablando velozmente en esta mañana, para que puedan ustedes entender. Entonces, lo que podemos entender es que ahora vamos a entrar a discernir lo que se llama las 4 lunas de sangre. 4 lunas de sangre. O sea, la NASA informó en el año pasado, afirmó y confirmó acerca de las tétradas de sangre, o sea, las lunas de sangre, lo cual comenzó a partir del mes de abril. Ahora observe bien, los tiempos calculados son los siguientes. La Biblia nos habla acerca de que las fiestas, los moedín, serían señales en el calendario profético de Dios. Dios hace que estas 4 lunas de sangre, la tétrada de sangre, que son 4 lunas, se puedan manifestar en fiestas de convocación santa de Dios con su pueblo. Primero fue el 15 de abril, el año pasado, que cayó en Pascua. Segundo fue fiesta de tabernáculo, que cayó el 8 de octubre del año 2014. Ahora la tercera luna de sangre va a ser el 4 de abril, próximo sábado, que cae en Pascua. Y luego el 28 de septiembre cae fiesta de tabernáculos. Entonces, después de la segunda luna de sangre y antes de la tercera luna de sangre, también se había predeterminado que se había producido un eclipse solar, lo cual ya se cumplió el 20 de marzo de este año en curso, en este año, en este mismo mes. Ahora, ¿cuál es el significado, iglesia, de lo que es profético de estas 4 lunas de sangre de la cual estamos hablando y estamos intensificando? Para poder contestar a estas preguntas de una forma correcta, tenemos que ir necesariamente a estudiar y desarrollar todo lo que tiene que ver con la Biblia y la palabra profética. Pocas veces la Biblia, la ciencia y los hechos históricos coincidieron o se alinearon en una tetrada de 4 lunas de sangre que coinciden justamente en fiestas o en convocaciones, o sea, modeín, que serían señales que Dios establecería desde el cielo. Todo eso se alinea correctamente a lo que la palabra profética ha dado. Hay muchos textos bíblicos, por consiguiente, que relacionan la segunda venida de Cristo y los acontecimientos del tiempo final de la historia de la humanidad con que el sol y la luna van a tener efectos que van a ser muy notorios por todos los habitantes de la tierra. Nos habla de un sol convirtiéndose en tinieblas, que pierde la luz. Nos habla de lunas que también pierden la brillantez
adultece y se convierten en luna de sangre. En algunos textos nos dicen lunas de sangre, en otros textos nos dicen que la luna también quedará en tiniebla. Es decir, nos está hablando muchas cosas, pero todo relacionado con lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Ahora, en los últimos 500 años, diga conmigo, 500 años, hubieron justamente 4 lunas de sangre. Y esto es una serie de 4 lunas de sangre que se vuelve a repetir hoy. O sea, esto sería de una forma muy clara la tercera manifestación de una tétrada. Ahora, es evidente que tenemos que recordar que ha habido varias tétradas en los 500 años y que solamente 3 tétradas correspondieron con las fiestas judías. Diga conmigo, solamente 3 tétradas coincidieron con la fiesta judía. O sea, además de estar vinculado con hechos históricos de importancia para él, en el siglo XXI habrá, inclusive en el siglo XXI habrá 7 tétradas más, pero ninguna de ellas coincide con fiestas judías. ¿Me están siguiendo? Entonces, quiere decir que si el Señor nos dice que los Moedín serían las señales de los últimos días y sería una señal para anunciarnos algo, quiere decir que nosotros tenemos que estar muy atentos, porque después de esto, después de este año habrá 7 tétradas más, pero nunca ninguna de ellas coincide en fiestas que son Moedín, que son fiestas, convocaciones de Dios. O sea, ¿qué denominador es común nosotros podemos entender? ¿Qué es lo que podemos ver? La primera tétrada con fiestas de convocación como Moedines se hizo en el año 1492. ¿Qué pasó en el año 1492? Primero, que Colón descubrió América, pero pasó algo más. En ese año hubo un decreto firmado por los reyes católicos de la persecución, y ahí comenzó la Inquisición. Y la Inquisición persiguió 3 tipos de personas. Persiguió a los judíos, a los verdaderos cristianos y a los gitanos. Esos son 3 elementos que persiguió la Inquisición. Ahora, recuerde usted que en el año 1492, entonces los judíos comenzaban a ser perseguidos justamente en una tétrada de sangre. 1492, 1493. Es evidente que algunos judíos inclusive se salvaron porque fueron juntamente con Colón y fueron salvados. Pero muchos de los judíos fueron exilados, otros fueron echados fuera, y los que pudieron quedarse en España en ciertas regiones fue porque cambiaron sus nombres y apellidos. Entonces quiere decir que la Biblia nos atestigua y nos dice que en el año 1492 pasó esa primera tétrada de sangre que tenía connotaciones con Moedines, fiestas, convocaciones del Señor. La segunda tétrada en esos 500 años que surgió fue en el año 1949. ¿Qué sucedió en ese tiempo? En el año 1945 terminó la guerra, ¿verdad? Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ¿sí o no? Entonces es importante que mientras estaba estudiando la palabra de God y Magog, es importante que estudié algo y pude ver algo muy particular. En la Primera Guerra Mundial, el propósito era que Israel se quedara sin tierra, que los judíos quedaran sin tierra. Ese es el propósito, esa fue la esencia de la Primera Guerra Mundial, fue que Israel quedara sin sus tierras. O sea, de la tierra que Dios le había prometido según lo que Dios establece a través de los libros del Antiguo Testamento. Ahora, el propósito de la Segunda Guerra Mundial fue diferente. No es que se quedara sin su tierra, sino que no hubieran judíos que poblaran la tierra que Dios le había dado. Por eso que el ataque fue concentrado para exterminar, hacer un exterminio de todos los judíos en el mundo entero. ¿Se da cuenta? Siempre Satanás cambia, pero siempre la guerra, el conflicto es un conflicto espiritual. O tierra o habitantes o tierra. Si hay tierra no quiere haber habitante, y si hay habitante no hay tierra. Entonces lo que nosotros podemos notar que en el año 1948 se declara y se reconoce al Estado de Israel. Año 1949 y 48 entonces podemos observar la segunda tétrada de sangre en convocaciones de fiesta judía. Y es en esa convocación, esa manifestación de tétradas de sangre, pasó lo que pasó, que Israel es reconocido como un Estado y como una nación.
Guatemala fue uno de los países que determinó ese consenso. La votación de Guatemala decidió y estableció que eso fuera real. Pero tenemos que orar mucho por Guatemala. ¿Por qué? Porque las cosas quieren cambiar, pero tenemos que orar y clamar al Señor. Ahora, luego vino otra tetra de sangre. Fue en el año 1967. Año 1967 se hace lo que en historia se conoce. Los muchachos de hoy en día quizás no leyeron eso, pero nosotros sí hemos leído. Es más, lo hemos leído y lo hemos visto. Algunos de ustedes ni siquiera estaban naciendo, ni siquiera estaban gestados. Pero ¿cuántos se acuerdan la guerra de 1967? Vamos, no se dé tan joven, levante la mano. Vamos, levante la mano. Hay algunos que no levantan la mano por vergüenza. Pero todos fuimos testigos de lo que fue la confrontación del año 1967, ¿sí o no? Entonces en esa fiesta fue justamente coincidió una tetra de sangre. Lo que pasa que en ese momento no había luz, no había el conocimiento, no había entendimiento, no había la revelación para cotejar las lunas de sangre con los acontecimientos que estaban viviendo el mundo, y en especial manera la parte de Israel. Ahora podemos observar que en esa guerra de 1967, que fueron 6 días de guerra que libraba Israel contra Egipto por posesionar y tomar tierra y control de Israel, la Biblia dice claramente que Dios de una forma soberana intervino a favor de Israel. Y entonces Israel recupera, porque en el año 1948 hasta el año 1967 Jerusalén no estaba en las manos de Israel. Estaba en las manos de otros gobiernos, de otros imperios, pero no en las manos. Entonces en el año 1967, entonces Dios le concede, gana la guerra de los 6 días, y entonces en el año 1967 Jerusalén pasó a ser el estado recuperado por Israel nuevamente después de tantos cientos y miles de años. Israel pasa y Jerusalén pasa a ser parte, y entonces a partir de ese momento para Israel la capital de Israel no es Tel Aviv, es Jerusalén. Jerusalén es como el corazón, la vida de los profetas, la vida de la historia, la vida de todo es Jerusalén. Por eso que todos apetecen tomar control y posesionarse de Jerusalén. Hoy en día hay un conflicto, el mundo entero quiere tomar control de Jerusalén, las religiones quieren apoderarse de Jerusalén, pero bíblica, proféticamente Jerusalén le pertenece a una nación que se llama Israel. Entonces en el año 1967 es significativo, le estoy diciendo esa fecha porque es muy importante. En el reloj profético de Dios, Dios se mueve por 40, 70 y 100. O decir, estamos hablando periodos de 40, periodos de 70 y periodos de 100. Yo le puedo demostrar por la Biblia cuántas veces se ha repetido periodos de 40, de 70 y de 100 con relación a la historia de Israel y a la historia del mundo. Ahora, es importante saber que en el año 1967 entonces Israel recuperó Jerusalén. Estamos a punto, o está a punto de cumplir Jerusalén 70 años. Eso se va a cumplir en el año, ¿cuánto? En el año 18. Gloria a Dios por los matemáticos rápidos. Pero entonces del año 1967 al año 2018 va a haber exactamente 70 años, en la que muchas veces se considera toda una dispensación. Para mí, yo creo firmemente, yo siempre lo he creído, que lo que la Biblia habla, y no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan, no se refiere a cuando Israel fue declarado como Estado, sino a cuando Jerusalén fue conquistada y colocada otra vez en las manos de Israel. Un periodo de 70 años, 2018, no sabemos. No sabemos si estaremos allí, no sabemos si ya no estaremos, pero estamos diciendo que estamos a la vuelta de la esquina. Estamos sabiendo que hay muchas cosas que van a suceder. Entonces, cada uno de esos casos hubo hechos significativos en relación a Israel, al pueblo judío, a las lunas de sangre que se dieron en las fiestas del Señor. Pero ¿qué hay del futuro? ¿Qué de la luna de sangre del año 2014 y de las lunas de sangre el próximo sábado y luego en septiembre en este año? El pueblo judío sigue siendo la línea de los ojos de Dios, aunque el mundo entero tienen defectos, equivocaciones, 1000 equivocaciones, 1000 errores, han fallado, han sido, aleluya, infieles a Dios una otra vez y cuántas veces. Pero sabe una cosa, al fin y al cabo eso es un asunto que Dios va a resolver. Diga conmigo, eso es un asunto que Dios va a resolver. Entonces, pero siguen siendo el pueblo escogido, llamado por Dios.
Siguen siendo el pueblo del pacto, un pacto que Dios prometió guardar por toda la eternidad a esa nación. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, así que yo tengo que creerlo. Entonces por eso podemos concluir con razón que la próxima serie de 4 lunas de sangre, 2014-2015, ya estamos en 2015, también tendrá un significado importante para Israel, para el pueblo judío y también, diga conmigo, para el mundo. Entonces cada una de las 3 series anteriores de la cual hemos mencionado, 1400, 1492, 1967, 1492, 1949, 48, 49 y 1967. Entonces 4 lunas de sangre. Y siempre que las lunas de sangre comienzan, escuche bien lo que voy a decirle, comienzan con lágrimas y desesperación para Israel, pero terminan con triunfo para el pueblo judío. Los profetas del Antiguo Testamento declararon con una claridad enorme, con una precisión gloriosa como solamente Dios puede dirigir, que cuando el pueblo judío regrese de su segundo exilio, nunca más dejará su tierra del pacto. Eso se cumplió año 1948-49. Dice, cuando el pueblo regrese, nunca más serán quitados de su tierra. Y cuando Dios dice nunca más, diga conmigo, nunca más. Cuando dice nunca más, diga conmigo, nunca más. Entonces necesitamos entender de una forma especial. Por eso que China, Irán, Rusia, todo la Liga Árabe, el mundo árabe, los de la primavera árabe, no pueden, aunque ellos odien y aunque ellos estén haciendo planes. Escuche, en el calendario profético de Dios, en el reloj profético de Dios, en las señales del sol y de la luna, no podrán expulsar al pueblo de su tierra, ni podrán borrar a Israel, porque hay un pacto entre Dios y una nación. Digamos por lo menos amén. Aleluya, esto es importante. Entonces, todo lo que comienza con lágrimas, termina con triunfo. ¿Decimos amén a esto? Dios mismo va a defender a Israel, e Israel prevalecerá por toda la adversidad y su adversidad. Ahora, como vimos en los textos que estamos mencionando, el profeta Joel también habla acerca de esta conexión de las señales de la luna. Y dice en Joel capítulo 2 verso 30-31 lo siguiente: y daré prodigios en el cielo, en la tierra, y sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. ¿Está viendo? El apóstol Pedro inclusive repite esta conexión de la profecía de Joel en Hechos capítulo 2, el verso 19 al 20. Entonces el profeta Joel y el apóstol Pedro están muy conectados. Dice la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite la palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Quiere decir que aún mismo David entendía la majestad de la dimensión creativa de Dios. 4 lunas de sangre. Iglesia, escuche bien. Recordando lo que sucedió en las fechas anteriores, que ya lo he mencionado, se ubican las señales de la última generación. Y yo creo que nosotros somos la última generación. No estoy diciendo que el Señor viene mañana, ni que viene el mes que viene. Puede venir hoy, ahora, cuando salgamos por la puerta. No quiero asustar a nadie. El que lo cree no es susto, el que lo cree es una alegría. Para el que está preparado no es problema, el problema es para el que no está preparado. Ese es el asunto que estamos viviendo hoy en día. Hay gente como que vive como si nunca Jesús regresara. Vive como si Jesús nunca cumpliera lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Y yo te digo en esta mañana, y te doy un consejo sabio: vive como que el Señor viene ahora. Prepárate como que el Señor viene en este instante. Porque todo nos está diciendo que en cualquier momento
puede haber un cambio significativo en la esfera espiritual y natural. Entonces necesitamos entender que cuando nosotros ubicamos correctamente la señal de luna de sangre, estamos entendiendo que nosotros podríamos llamarnos la última generación. Y si te concentras justamente con eso, yo creo que de eso habló la pastora, y es bueno que la pastora como que lo vuelva a repetir, porque hay que repetir las cosas hasta que se nos haga rema nuestra vida, hasta que podamos entenderlo, hasta que podamos, aleluya, saborearlo, hasta que se nos convierta en parte de nuestra esencia espiritual. Pero ella habló mucho acerca, y hay un predicador, hay un profeta llamado Jonathan Cahn, que habla mucho acerca del Shemitah de Dios. Y sabe una cosa, a mí me llama profundamente la atención, que en todas las otras tetras de sangre, en los 500 años, en esta que es la cuarta tetra de sangre, 1, 2, 3, la cuarta tetrada, se da justamente en una fecha que coincide con Shemitah. Nunca las otras coincidieron con Shemitah. Y Shemitah, ya sabemos, ¿cuántos se acuerdan de Shemitah? Aló. In Jesus' name, praise the Lord, hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Vamos a volver al culto en inglés. Hallelujah. Jesus came in song, praise the Lord, hallelujah. La pastora habló del Shemitah y ustedes no se acuerdan cómo es razón. Ahora yo le pregunto a usted, aleluya, ¿qué programa de televisión van a dar mañana? Y seguro que me lo van a decir. Es decir, nosotros tenemos que estar más conectados con el cielo que con las cosas que suceden en la tierra. Tenemos que estar más conectados con las señales que nos anuncian acerca del movimiento de Dios en los últimos días. Entonces quiero decirle, y no voy a entrar porque me saldría totalmente del enfoque, pero necesitamos entonces de veras entender el objetivo claro y poder entender claramente lo que Jesús le dijo a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Así también cuando veáis todas estas cosas, creed que va a estar cerca todo aquello. Entonces, cuando Dios le habló a Abraham en Génesis 15, describió una generación como 100 años. Otros podemos nosotros entender, pero una de las cosas interesantes, ¿qué sucedió y qué está sucediendo de la primera luna de sangre, abril del año pasado al tiempo presente? ¿Todo siguió igual? Dígame, por favor, dígamelo. ¿Todo siguió igual? Desde abril se había venido gestando el año 2011, comenzó a gestarse lo que se llama la primavera árabe. Todos conocemos de una manera, la primavera árabe comenzó a gestarse en el año 2011 y eso fue creciendo paulatinamente en todo el territorio del Medio Oriente, y sabemos la condición actual del Medio Oriente. Ahora, observe bien. Todo eso de la primavera, pensamos que solamente era un conflicto entre países árabes con países árabes, entre sunitas y chiitas. Pero ¿qué sucede cuando aparece la primera luna de sangre en el año 2014 en abril? Entonces ya todo comenzó a cambiar drásticamente. En ese momento, inmediatamente, correlativamente con la luna de sangre, comenzó a levantarse el ejército de ISIS. Y la persecución comenzó a desatarse contra los cristianos en todo el Medio Oriente. Yo no quiero dar cifras, no quiero dar números de cuánta gente está siendo perseguida, matada, torturada. Pero ustedes saben, los que están de alguna manera relacionados con las noticias de lo que está pasando en el mundo, ustedes saben lo que está pasando en el mundo. Pero todo comenzó a partir de la luna de sangre. ¿Y cuál es el propósito en realidad? Es formar a nivel mundial lo que se llama un califato. Y ese califato lo que tiene dentro de sus planes terribles es destruir la nación de Israel y hacerla desaparecer como nación de la faz de la tierra. Quiere decir que entonces el enfoque de persecución por un lado va contra el cristiano, aleluya, pero también va contra el judío, contra el pueblo de Israel. Porque que Satanás odia perversamente lo que pertenece a Dios. Entonces estamos entendiendo, no solamente estamos hablando de lo que Jesús dijo en el capítulo 24 de Mateo, guerra, rumores de guerra. No estamos hablando solamente de peste y terremotos.
en distintos lugares, siempre lo ha habido y eso va a aumentar. No estamos hablando de odio de nación contra nación, etnia contra etnia. No estamos hablando simplemente de anarquía. No estamos hablando solamente de apostasía y los falsos profetas que se están proliferando en la faz de la tierra y que han distorsionado el concepto del verdadero evangelio. No estamos hablando solamente del ecumenismo que ha tomado fuerza desde el año pasado al tiempo presente, haciendo que megas iglesias caigan en una forma terrible, el engaño del ecumenismo, haciendo pensar que todos vamos al cielo sin importar a quién Dios y a quién Rey adoramos. Es decir, todo va siendo cambiado drásticamente. Hay un cambio en el mundo natural, pero también un cambio en el mundo espiritual. Dios habló a través de esa su palabra. Ahora entienda bien claramente que a medida que nosotros veamos las lunas de sangre, recuerde que estas son señales para Israel. Las eclipses solar son señales para el mundo. Ahora, es entendible una cosa que he observado y me llamó la atención. Cada vez que hay una luna de sangre, aleluya, lo que dice claramente que viene espada sobre el mundo. Afecta a Israel, pero viene espada sobre el mundo. Y cada vez que hay una luna oscura de eclipse, viene agobio y terrible condiciones para Israel. Entonces estamos viendo que las señales de esta última generación, aleluya, es algo tremendo. Ahora, hay 7 cosas que nosotros tenemos que mencionar en esta serie de la luna de sangre. Nosotros entendemos que estamos cerca al acontecimiento del orden profético de la segunda venida de Cristo y por consiguiente lo que es el arrebatamiento. Ahora, tienen que suceder varias cosas. El renacimiento de Israel, diga conmigo, cumplido. El regreso de los judíos a su tierra, cumplido y a cumplirse mayormente. Jerusalén bajo el control judío, todo eso es profecía, todo eso está en la Biblia, cumplido. El engaño a escala mundial, cumplido y se va a cumplir mayor. La resurrección del idioma hebreo, cumplido. La explosión del conocimiento, cumplido. El nacimiento de las guerras con armas nucleares es lo que estamos a punto de ver. ¿Me están viendo? Es Rusia, 9 de mayo 2015. Van a celebrar 70 años cuando se ganó el tema, cuando pisaron Normandía. Van a celebrar 70 años. Y el presidente, primer ministro de Rusia dijo: vamos a exhibir el armamento más moderno y sofisticado que tiene Rusia y vamos a hacer un desfile de todos nuestros ejércitos. Cuando yo comencé a mirar esos armamentos que tiene Rusia, el mundo tiene 50 veces, tienen un material nuclear como para destruir la tierra 50 veces. Ese es el material acumulado en las ojivas nucleares en diferentes partes del mundo, ubicadas en diferentes lugares del mundo. Ahora, con la carrera de crear la bomba nuclear, Irán, están habiendo miles de ojivas nucleares en el mundo. Armamentos sofisticados. Estamos ya hablando de 6ª generación de armamentos. 6ª generación es sofisticación. Muchos de esos armamentos están tan alineados con lo que los muchachos veían y la gente veía, no sé cuánto tiempo, pero yo creo que la guerra de las galaxias, eso creo que fue en el año 1960 y pico, me parece que comenzó la primera película de guerra de la galaxia. Y lo que se veía en esa película y en las otras películas, en las series de las guerras de la galaxia, hoy en día es real. Eso no es ficción, hoy están, esas armas están. Y muchas de esas armas están creadas para pelear en invasiones de cielo, en invasiones celestiales. ¿Por qué? Porque también se preparan las armas para la batalla de Armagedón. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. No quiero tocar ese punto porque entonces nos salimos. Entonces, quiero decir de una forma muy clara, de una forma muy especial, que nosotros estamos viendo la explosión del conocimiento. Es parte de lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, en las últimas décadas, la tecnología ha explotado al punto de que podemos usar teléfono para comunicarnos en cualquier parte del mundo. Eso lo sabemos, lo hemos hablado. Podemos tener un montón de sistemas de redes, todo lo que queremos subir a la información informática lo podemos saber. Podemos conocer todo lo que está pasando en el mundo. Por eso que todo lo que pasa en Medio Oriente hoy lo podemos saber de primera mano. Accedemos a cualquier motor de búsqueda y encontramos la información que nosotros queramos.
puedes ver programas favoritos en tu iPad, en tu teléfono, en donde quiera. Es decir, no hay ninguna forma que pueda limitar la capacidad de información a los seres humanos. Compartimos nuestra información en aparatos que entran en nuestro bolsillo, o en la cartera de la mujer. Entonces estamos viendo que la forma potencial del conocimiento e información se ha ampliado. Pero hermanos amados, estamos viendo que todo se prepara de una forma alarmante. Ahora miremos estos detalles y voy a tomar 10 minutos. Intentaré no terminar porque hay mucho material. Entonces, si nosotros podemos observar ejemplo de una de rojas que se han dado, han sido muchas en el día de la crucifixión y resurrección de Jesús. Por ejemplo, esto es muy significativo proféticamente. Jesús murió en el día de Pascua, una fiesta de convocación santa. Resucitó en la fiesta de los primeros frutos, una convocación santa. ¿Me está entendiendo? Y fue sepultado, pero primero antes de resucitar, pues fue sepultado en los panes sin levadura, que representa cuando Israel quitaba toda la levadura de la casa. Eso representa el pecado. Cristo estuvo 3 días metido, aleluya, en el sepulcro, y mientras esos 3 días había una guerra espiritual, pero a través del sacrificio perfecto en la cruz, Cristo en esos 3 días estaba sacando todo el pan de levadura, que significa el pecado, la inmundicia, la maldad, la contaminación de los seres humanos, para que cuando Él resucitara como primicia de lo que habían de resucitar en la fiesta del fruto, pudiera ser una señal que todo aquel que cree, aunque esté muerto, también vivirá. Aleluya. Entonces tenemos la tetra de sangre durante la crucifixión y la resurrección de Cristo en el año 32 y 33 en la era cristiana. Tenemos la plaga que mata una tercera parte en Europa en el año 162 y 163 en lunas de sangre. Tenemos a Carlomagno, que dirige a los musulmanes en el 795 y 796, lunas de sangre. Tenemos las victorias musulmanas versus la iglesia en el año 842 y 843, luna de sangre. Tenemos el Islam derrotando en Europa el 860 y 861, lunas de sangre. Tenemos la Inquisición y el Nuevo Mundo, año 1992, 93, 94, lunas de sangre. Renace la nación de Israel en lunas de sangre. Jerusalén es reclamada en luna de sangre. Transición de la edad mesiánica 2014-2015. Este es el tiempo que estamos viviendo nosotros. O sea, nosotros estamos viviendo en una transición de la era mesiánica. O sea, estamos viviendo lo que cuando digo en una transición de la era mesiánica, estoy diciendo que el que ha de venir vendrá, y sin duda que no tardará. Es muy probable que todo esto nos está indicando, aleluya, que Israel se quede solo por completo. Se quede solo de las naciones que no le van a respaldar, y para colmo de los colmos, se quede solo sin el respaldo de los verdaderos cristianos, porque ya ellos no están aquí en la tierra, sino que están en los cielos, en las bodas del Cordero. Esto es maravilloso. Yo estoy expectante a esa obra gloriosa. Yo no sé si es demasiada imaginación. No es imaginación, es creer lo que dice la Biblia. Pero yo no sé si mañana salgo de mi casa y de repente me encuentro con el cielo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Diga con el que está a su lado: esto es tremendo. 4 lunas de sangre, 2015, señales del fin de los tiempos. O sea, desde que hemos comenzado, iglesia, este año 2015, diga, año 2015. ¿Estamos en qué mes estamos? En el tercer mes del año. Escuche, le estoy diciendo lo que pasó en estos 3 meses. En una luna de sangre que va a aparecer ahora en la próxima semana. Escuche. Desde que ha comenzado ese turbulento año, hemos sido testigos de inusuales fenómenos climáticos en todo el mundo. Desde días extremadamente calurosos, tormentas de nieve, inundaciones que nunca antes se habían registrado, terrible sequía que nunca había habido en la tierra. En el mismo seno de la comunidad científica existe una controversia sobre cuál es el origen de los climas tan extremos, y aún son incapaces de dar explicación. Algunos ya han apodado a todo decir claramente que uno de los eventos más grandes que tuvo Estados Unidos y parte del mundo es un feroz invierno sin ser invierno. Eso estamos hablando en cuanto a la climatología.
Pero realmente lo que nosotros podemos entender, que todo lo que está viviendo el mundo es simplemente el preludio de un gran acontecimiento bíblico. Llámese regreso del Mesías, el fin de los tiempos o la segunda venida visible de Cristo a la tierra. Son muchas las personas que nos escriben y que muchas veces, muchas las personas que nos hacen preguntas, muchas son las personas que quisieran tener el conocimiento que usted ahora está teniendo a través de esta enseñanza, preguntándose el porqué de este tipo de fenómenos. Si son hechos que advierten de algún tipo de eventos que se escapa de nuestro pensamiento y de nuestra forma de ver las cosas, o lo que está es claro que los expertos nunca nos advertirán si realmente estamos ante un verdadero peligro inminente sobre la faz de la tierra. Lo importante, que antes de esa venida visible de Jesucristo, donde todo ojo le verá antes, todo esto es con relación a Israel. Entonces piense por un momento. Si Dios va a trabajar con Israel, terminó la iglesia. ¿Está entendiendo esto? Si Dios comienza trabajando con Israel la forma que va a trabajar, entonces la iglesia ya no está. Porque Dios tiene que terminar con la iglesia para comenzar con Israel. Eso dice la profecía, eso dice la Biblia. Eso dice la profecía, eso dice la Biblia. En este momento, ayer estaba justamente leyendo una noticia que digo, Señor, cada vez que voy, estamos predicando la profecía, estamos viendo más noticia y noticia y noticia. Y una cosa que me llamó la atención es que la Liga Árabe quiere rápidamente hacer una OTAN de árabes solamente, igual a la OTAN, la Liga Árabe, que representa muchísimos países. Tenemos hoy enfrente a 51 países con la religión islámica, 51 países. La Liga Árabe quiere ahora formar una OTAN, pero de la Liga Árabe. Estamos a comienzo de la guerra del Salmo 83. Tú y yo lo vamos a ver. Es muy probable que lo veamos. Si no, sería mucho mejor que el Señor viniera. Y una vez que se dé la guerra del Salmo 83, ¿ustedes se acuerdan que yo prediqué de eso acá? ¿Cuántos se acuerdan? Hay que volverlo a predicar. Entonces el Salmo 83, que es todos los países que están rodeando, ahora con la declaración que algunos países están dando, sin hacer mención de nadie, al poco entendedor o al buen entendedor pocas palabras bastan, sin dar mención de nadie, pero viendo lo que está viendo, ahora en este momento esos países están más fuertes, sabiendo que nadie va a intervenir si intervienen contra Israel. Pero ¿sabe una cosa? Cuanto más solo Israel ha estado, más Dios ha intervenido. Entonces, yo he querido, evidentemente yo he querido hablar hoy sobre esto, por todas las señales. Abril 2014, todo el Medio Oriente, el clima, la panorámica del Medio Oriente cambió por completo. Desde ese tiempo hasta ahora, el clima de tensión bélica está acrecentándose. Guerra de etnia, la Biblia dice nación contra nación. Cuando tú vas a estudiar la palabra nación contra nación, vas a encontrar que en el original griego, cuando Jesús dijo, no es necesariamente nación contra nación, sino dijo, esa palabra en el original griego significa etnia contra etnia. Y lo que está pasando en el Medio Oriente, la primera luna de sangre, a partir de la primera luna de sangre y hasta ahora, es que está habiendo una rivalidad de conflicto entre los sunitas con los chiitas. Entre ellos mismos se están matando. Entre ellos mismos está habiendo una guerra. Algunos están de acuerdo en una cosa, unos quieren dominar, el otro quieren dominar. Una guerra de etnia contra etnia. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levanta vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es más, yo voy a mandar a hacer una camiseta y quiero que todos se la pongan. Y voy a mandar a hacer una camiseta cuando regrese ahora, que va a decir en letra bien grande en la parte de atrás, continúa mirando hacia arriba. Lucas 21:26. Aleluya.
Dios es maravilloso. Entonces, lo que estamos viendo y entendiendo de una forma muy especial, que todo está encajando perfectamente. El problema de la gente es que no está leyendo la palabra, o por lo menos, si no la lee, por lo menos crea lo que el predicador está hablando. Porque yo no estoy inventando las cosas, estoy predicando palabra, profecía. Lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, no lo que dijo Nostradamus. No es lo que dice el Mahdi que va a aparecer en el Irán. No. Estoy hablando del único sabio Dios todopoderoso, del Rey de Reyes, Señor de Señores, del único que dijo, aleluya, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas. China y Rusia acaban de firmar un tratado de colaboración bilateral, de protección, la semana pasada. Y ellos dicen, el que se meta contigo se mete con nosotros. Hay un convenio, porque todo está encauzado. Escucha, iglesia, le estoy diciendo 4 de abril, próximo sábado. Observe lo que va a estar pasando. Primer ministro de Israel, que fue reelegido por mayoría en su elección hace unos días atrás, quitó la prohibición que pesaba sobre el monte, arriba de los muros de Jerusalén, de que ningún judío podía ir a orar allá. Él quitó esa prohibición y está convocando para el 4 de abril, próximo sábado, que todos los judíos de todo el mundo hagan el esfuerzo por descender a Jerusalén para hacer la oración, el clamor o la oración de todo el pueblo judío en un lugar que hace más de 1000 años nadie podía subir. Eso va a ser el 4 de abril. ¿Usted sabe? Está viendo lo que yo estoy viendo. Y si no lo ve, lo ayudo a que lo vea. Si no lo puede notar, trato que lo note. Si no puede percibirlo, de alguna manera quiero decirle, amigo, amiga en el Señor, hermano o hermana en Cristo que estás aquí, pero hay muchos que hace mucho tiempo se congregan, vienen a la iglesia uno y otro culto sin cesar, pero no creen que en cualquier momento podemos ser traspuestos a la eternidad. Escuche, este mensaje no es pesimista en ningún momento. No es un mensaje negativo, no es un mensaje para que nosotros ahora agarremos una carga y desesperación. No, todo lo contrario. Es para que nos llenemos de fe. Es para que al fin digamos, valió la pena todo mi esfuerzo, mi fidelidad, mi obediencia, mi compromiso, mi consagración, mi dedicación, mi manera de servir, valió la pena. Valió la pena. Y yo le repito lo que dije el viernes: no hay razón para que ninguno esté enojado con nadie. Quite toda amargura de su corazón. Limpie su mente de todo pensamiento nocivo. Abraza al que nunca ha abrazado. Salude al que nunca ha saludado. Dile: eres mi hermano, eres mi hermana. No te enojes contra un ministro, contra un siervo, contra otro hermano o hermana de iglesia. No tengas rivalidad en tu corazón. No ames el mundo más de lo que tienes que amar a Cristo. Esto está a punto de acabar. No digo hoy ni mañana
no me vayan a malinterpretar, pero como parte del orden y de la visión y la revelación profética, tengo que decirle que estamos en un tiempo determinante en el reloj de Dios. Es el calendario profético que tenemos que mirar de Dios, y no el calendario greco-romano ni gregoriano. Es el calendario profético. Cuando estas cosas veamos, el sol, la luna. Es tremendo que la ciencia hoy afirma lo que dice la profecía, y algunos se quedan: ¡wow! ¡Qué tremendo! No. Cuando tú tienes conocimiento de bíblico, vas a entender que el científico simplemente está afirmando lo que Dios dijo hace miles de años atrás. ¿Qué más Dios tiene que hacer para decirte lo cercano que estamos de todo? Sé que tienes que lidiar con tu cansancio, sé que tienes que lidiar con tu apatía, con tu indiferencia. Sé que tienes que lidiar algunas veces que estás demasiado estresado o cansado y no tienes tiempo ni siquiera de venir a la iglesia, o prefieres quedarte en la casa viendo un buen programa de televisión. No te vaya a pasar como aquella hermana que vio en visión que de repente el Señor venía y la gente comenzaba a levantarse, y ella comenzó a levantarse, pero de repente había algo que la jalaba, que la tiraba y que no dejaba subir. Y cuando vio de cuenta, se daba cuenta que estaba conectada con el cable de la antena, que no podía despegar. Muchos aman más a Hollywood que a Cristo. Muchos aman más la telenovela. Cuidado, iglesia. Cuidado, iglesia. Esto define los que son y los que no son. Los que no creían que se iban a ir, se van. Y los que pensamos que se iban a ir, se quedarán. ¿Sabe por qué? Permítame decirle esto porque lo siento de todo mi corazón. Hay gente que, aunque viene a la iglesia, simpatiza con Cristo, dicen amar al Señor, están viviendo una doble vida. Una doble vida. ¿Cómo, pastor? ¿Una doble vida? Sí. Todavía te gusta beber lo que no tienes que beber. Todavía te gusta ir a lugares que no tienes que ir. Todavía te gusta frecuentar amigos que no tienes por qué tenerlos. Todavía te gusta mirar lo que en internet está prohibido. Todavía te gusta jugar con tu sensualidad y con tu sensación de pecado. Todavía te gusta mirar la mujer que no es tu propia esposa. Todavía te gusta mirar el hombre que no te pertenece. O apetecer hacer lo que el mundo hace. Lujuria, seducción, lascivia y pornografía. Oh, eso es un tiempo de definición. Mira, hermano, si yo supiera que dentro de 3 días aquí iba a haber un terremoto, lo que yo haría, que haría toda mi preparación. Me prepararía. Y si supiera el lugar exactamente del terremoto, me iría de ese lugar del terremoto. Si tú te quedas, problema tuyo. Ah, no, esto es todo. Siempre están diciendo lo mismo, que Cristo viene, el Señor viene. No, esto es la historia de siempre. Así que el diablo te dice: gózate y alégrate, porque al fin y al cabo, si no te vas en el arrebatamiento, te vas en la tribulación. Si yo supiera, es decir, pongo en el caso de representar una persona. Si yo supiera que el Señor mañana mismo viene, yo haría todo lo posible por ponerme a cuenta con Dios hoy. A Dios, a alguien le está hablando. Estamos en la iglesia, venimos a la iglesia, nos congregamos, pero no estamos conectados con el cielo.
Dile: Señor, ayúdame a entender esta palabra. Atienda lo que va a comenzar a pasar a partir del 4 de abril. Ponga sus ojos en Israel. Vea lo que va a pasar en Israel el 4 a partir de ese momento. Vea cómo ese acto enfurecerá al mundo árabe. Vea cómo se llenarán de más odio las naciones enemigas. Vean cómo las naciones están preparando su propia maquinaria de defensa bélica. China acaba de decir que va a vender armamento barato a toda Latinoamérica. A todos los países que quieran comprar armamento, se lo va a vender China a bajos costos. Quiere decir que el mundo solamente piensa en destruir, matar y desintegrar. Pero Jesús dijo: yo he venido para que en mí tengáis vida. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Ponte de pie ahí donde estás. Amigo, amiga, si el Señor te está hablando, como sé que lo está haciendo, si has vivido una vida sin Dios, sin fe y sin esperanza, Jesús es la respuesta a tu necesidad, a tu dolor, a tu desesperación. ¿Qué tienes que hacer? Sencillamente levanta tu mano y dile: Señor, yo te necesito. Perdóname, Jesús. He fallado, he vivido mi propia vida. He querido, Señor, aparentar una vida de cristiano o de cristiana, pero no he sabido entender la disciplina y el orden por la cual tengo que conducirme en la vida. Pienso que los demás no me ven, pero tú, oh Dios omnisciente, divino y poderoso, me estás viendo a cada momento de mi existencia. Amigo, amiga, si todavía nunca has reconocido a Jesús y deseas hacerlo de todo corazón, te digo: levanta tu mano bien alta, yo quiero orar por ti. Baje la mano todo hermano en la fe, pero toda persona que está por primera vez y desea reconocer a Jesús, levante su mano. No tenga temor, puede levantar su mano. Yo quiero hacer 2 llamados para orar y para terminar en este culto. Aleluya. Y dar gloria al Señor. Y permita que esta palabra se vaya haciendo eco y se vaya haciendo rema en lo profundo de su espíritu, de su alma y de su mente. Pero toda vida que en esta mañana, en este instante, siente la necesidad de pasar al frente y decir: Señor, yo quiero ponerme a cuenta contigo. Te quiero amar cada vez más. Perdóname por la forma equivocada de pensar. Perdóname por las actitudes. Perdóname, Señor, cuántas veces, algunas veces me molesto, me enojo, me lleno de ira con... Perdóname, Señor. Perdóname. No tenga temor. Venga aquí delante, yo quiero hacer una oración y vamos a terminar orando. Si estás enfermo, te sana el Señor. Pero primero tienes que arreglar tu vida de plenitud, de conducta con Dios. El altar estará abierto. Toda persona que necesita pasar al altar, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, toda persona necesitaría decirle: Señor, yo te necesito. Perdóname por las veces que me molesto, por la persona, por las veces, Señor, que tomo ideas equivocadas. Perdóname, Señor, por la forma que algunas veces no tengo la inquietud, el deseo de servirte como tú tuvieras o como tú deseas que te sirva. El altar está abierto porque sé que hay más vidas que tienen que pasar al frente. Quizás no entiendes, pero estás fallando delante de Dios. Estás equivocado. Estás equivocada como estás viviendo la vida cristiana. Vives una vida muy superficial, muy barata. Solo te acuerdas del Señor de temporada por temporada o de vez en cuando. Pero el Señor te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Deja que su unción te ministre. Deja que su presencia te cubra.
Vive de tal manera como que estás preparado para irte. Desarróllate, piensa lo grande que Dios es y lo maravilloso que Dios es. Dile: Señor, yo te amo con todo mi corazón. Señor, eres maravilloso. Lo único que quiero, lo único que deseo en mi vida es tu presencia. Si estás enfermo, el Señor te sana y te ministra en el dolor, la enfermedad, el agobio, problemas de riñones, de corazón, de vesícula, de intestino, de estómago, de cáncer, de tumor, de miopía, de estrabismo, de ceguera. Enfermedades que estoy mencionando se van de tu cuerpo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Problema de artritis, de reuma, de parálisis, de sordera. Problema en el corazón, en los pulmones, en los riñones. Alta o baja presión. Problema de diabetes.